Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros hoy a un destacado profesional de la medicina, un psiquiatra distinguido, el doctor Rafael García Álvarez, un especialista en asuntos de sexología. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de este programa y sentimos una satisfacción porque es un hombre que, además de buen psiquiatra, es un comunicador diestro. De inmediato pasamos a formularle la primera pregunta a nuestro distinguido invitado, el connotado profesional de la conducta, doctor Rafael García Álvarez. Doctor, indudablemente que los hombres de edad adulta y no tan adulta de algunos están usando muchas veces sin necesidad potenciadores sexuales que ya la gente casi, aunque hay muchas variantes de marcas, siempre usan el término Viagra. La pregunta es, ¿estos potenciadores son inofensivos en gran medida o tienen contraindicaciones médicas de algún significado, de alguna severidad? Mario, encantado de estar contigo en el programa y sobre todo verte después de tanto tiempo, un poco agripado por el cambio de clima. Pero la sexualidad es para toda la vida y termina con la muerte. O sea que la sexualidad es para toda la vida. Lo que pasa es que no durante toda la vida tú puedes disfrutar, como incluso en la salud en general, ya hay etapas en las que usted no va a comer chicharrones o usted va a ser muy medido con una serie de comidas y bebidas. Asimismo, la sexualidad ya en la tercera edad, 50, que comienzan a verse algunos cambios que el individuo ya no es tan potente como lo era a los 18. De los 18 a los 20, 21 es el pico de la sexualidad. ¿Qué quiere decir? Es cuando el hombre es capaz de tener más de una relación en una noche. Y de hecho, hay un estudio mío, de Tony Moya y de unos compañeros más de la Universidad de Guelph, que nosotros hicimos una investigación sobre los hanky-panky. Y los hanky-panky son chicos muy jóvenes, a los 20, que eran capaces de tener 5 relaciones en una noche o en un día. Pero esa es una etapa que si usted la pasó ya en edad, bueno, ya perdió. Pero la sexualidad sobre los 50, 60, 70, hay personas a los 70 que están perfectamente bien y satisfechos con su 1 o 2 relaciones a la semana. Porque hay que tomar en cuenta que el promedio de las relaciones sexuales de una pareja es 2 a 3 veces a la semana. Pero hay quienes no tienen ninguna y hay quienes tienen 5 o tienen 6. Entonces, en esos casos, es un mecanismo de compensación. Entonces, los vasoactivos, la droga para mejorar la potencia, la usan algunos jóvenes y pensamos que no está bien porque usted tiene un llenado bueno a los 20, a los 25, pero ¿qué pasa? Que muchos jóvenes que fallan por el miedo saben que si se toman un vasoactivo, pues van a funcionar a pesar del miedo. Entonces, en la tercera edad, pues el hombre puede que no tenga ningún riesgo, siempre y cuando ese hombre no haga dolor precordial, quiere decir del corazón, dolor de pecho, y que tenga
déficit en la respiración, pero ya nosotros sabemos, por ejemplo, que si tú eres capaz de caminar 1,5 kilómetros sin sofocarte, ese sería tu consumo en un coito. Y subir 2 pisos de escalera. 2 pisos de escalera, usted sube al tercer piso y ese sería el consumo que tendría en un coito, en su casa, con su pareja. Si usted inventa y entonces se quiere llevar una muchachona de encuentro y come y bebe, entonces ya tú estás aumentando los factores de riesgo y de demanda. Las muertes en el coito ocurren en camas ajenas. Yo recuerdo, doctor, que en mis años de estudios secundarios en el liceo, un doctor, creo que nicaragüense, y era también sacerdote, apellido Arcusa, nunca se me ha olvidado, dictó una charla donde ponía a la masturbación, o sea, el acto de proporcionarse placeres sexuales en solitario. Y todos los que escuchamos esa charla, que fue la totalidad de los alumnos del liceo presentes ese día, comentamos después y algunos consideramos que el hombre había exagerado, otros dijeron que iban a cesar en esa práctica. Hoy día, ya avanzada la ciencia médica en el aspecto sexual, ¿cuáles son los resultados de los placeres solitarios? ¿Cómo tú te refieres si realmente todavía la masturbación sigue siendo un tabú o un problema, Mario Emilio? No, ¿cuáles son los placeres tú planteas? Fíjate, la sexualidad es rica y la sexualidad es para explorarla. Cuando uno oye a alguien que dice que la masturbación es pecado, eso no está en la Biblia, en primer lugar. Entonces distorsionan la conducta de Onán, que Onán utilizaba el coitus interruptus, o sea, cuando iba a eyacular lo sacaba el pene y eyaculaba afuera, y Onán es condenado a muerte por el levirato, por violar la ley de no fecundar a su cuñada, que quedó viuda sin dejar descendencia. Entonces, hoy día la sexualidad es para disfrutarla, y es para explorarla, y es para uno buscar los diferentes tipos de placeres, porque la edad va haciendo que tú modifiques el menú, pero sigue disfrutando, disfruta el contacto, disfruta la cercanía, disfruta el calor, el afecto, todo ese tipo de cosas que suplen y nos dan placer y nos generan grandes cantidades de hormonas, neurotransmisores que tienen que ver con el placer. Una de las cosas que dijo el religioso fue que la masturbación, en la medida en que se iba haciendo habitual en una persona, hombre o mujer, posteriormente podría devenir en impotencia. ¿Qué usted opina de esa afirmación? Fíjate, realmente nadie se ha muerto por la masturbación. Todas las historias son sobre la masturbación son falsas y muchas se generan a nivel de la Edad Media. Pero hoy día la masturbación sigue siendo la forma de expresión de los adolescentes más abundante. Y el adolescente, bueno, trata de tener relaciones sexuales, pero el adolescente que no se masturba muchas veces sufre de dolor, tiene erecciones dolorosas, porque en esas edades es cuando el pene tiene el mayor llenado. Entonces, estos jóvenes, pues, una erección duradera, como ocurre en algunos jóvenes, pues puede darle dolor, pero no porque eso sea patológico, excepto que esas erecciones duren más de 4 horas, entonces se convierte en un problema. De modo que no hay ningún tipo de daño. Realmente, Mario Emilio,
hoy día la masturbación, tanto para hombres como para mujeres, es un método terapéutico. O sea, hay problemas que se resuelven por medio de la masturbación como un mecanismo mediante el cual la persona aprende a conocer su respuesta sexual y después transferirla con su pareja. O sea que eso tenemos los videos sobre masturbación en el hombre, en la mujer, para que el paciente lo vea y lo vea como una conducta normal en diferentes etapas de la vida. En la edad moderna, la pornografía a través de las redes y a través, claro, de la computadora, llega a jóvenes y hasta a niños cuando no hay una supervisión en el hogar por parte de los padres. Yo he leído en internet que en muchos casos de personas que tienen adicción a la pornografía pueden sufrir incluso trastornos psíquicos, cardiovasculares. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Fíjate, eso, la compulsión a cualquier tipo de conducta puede ser dañina. Realmente en el proceso terapéutico nosotros utilizamos material erótico para educar al paciente. Películas que son hechas por personal académico, principalmente en California, y lo educamos para que sepan cómo hacer algunas cosas. Una novedad hoy día, Mario Emilio, es el coito anal. Pero ¿qué pasa? Que el coito anal es muchas veces rechazado por el dolor que produce, claro, porque cuando se aborda el ano tiene una tendencia a trancar. Entonces no es lo mismo entrar por un ano que esté flexible, que esté relajado, a que esté contraído. Entonces, tenemos videos incluso que ilustran sobre el coito anal porque es una novedad hoy día en las parejas y las parejas no quieren tener una sexualidad medieval, quieren tener una sexualidad en que incluso ya algunas iglesias que promovían la castración, digo yo castración en términos de nada se puede hacer, hoy día dicen que no, que la actitud es, mire, en su habitación usted hace lo que le dé la gana y eso no tiene que ver con su pareja, eso no es ningún pecado ni mucho menos. Usted, como hombre bien informado, sabe que en la actualidad, en relación con la aprobación, ya después de tantos años de debates acerca de la conveniencia de incluir o no en el Código Penal Dominicano el aborto, hay ya dos teorías y enfrentamientos de los que se ascriben a cada una de ellas, a veces en forma casi violenta, porque un sector, las iglesias y gente muy ortodoxa en cuanto a la moral tradicional, son opuestos totalmente al aborto. Pero hay otro sector de mujeres que creen que debe ser aprobado el aborto en casos de las llamadas 3 causales, que ya se repite tanto que todos las conocemos. Su opinión. Fíjate, hay una contradicción en eso, porque lamentablemente se trata de salvar una vida que a veces está en riesgo, pero no se acepta incluso que esa vida que no va a tener funcionalidad pueda ser terminada antes de que se haga una gestación de 9 meses. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sabemos por estadística que somos un país donde tenemos 80.000 abortos al año.
sea, son las estadísticas que corren porque son clandestinos y una gran cantidad de abortos que entonces quien puede económicamente lo hace fuera del país. Todas esas son informaciones que se tienen. Entonces, obviamente las mujeres quieren tener ese derecho a que si un embarazo no es satisfactorio para ella, que el embarazo se pueda terminar. Pero ¿qué pasa? Que yo soy lo que propugno, como todavía sigo en docencia en la UAS, yo propugno con las estudiantes que lo importante es que no es bueno los embarazos tempranos. No son buenos los embarazos tempranos porque no, esos organismos de un adolescente no están totalmente maduros para eso. Entonces tienen que aprender a utilizar los métodos de protección. Y realmente el mejor método de protección tiene que ser el condón, que evite embarazo y evite infecciones de transmisión sexual. Pero ¿qué pasa? Que tenemos todas estas adolescentes que salen embarazadas, pero déjame decirte, Mario Emilio, que lo que trabajamos conducta sexual, consideramos que el aborto, que el embarazo en adolescente, que ocupa más de un 20% de todos los embarazos, se modificaría totalmente si la ley se implementara. Si usted embaraza una adolescente, eso es una violación porque esa adolescente no tiene capacidad de consentir. Es lo que dice la ley, que la mayoría de edad de consentimiento son los 18 años. Si una adolescente, 14, 15, sale embarazada, no me digan, nosotros no aceptamos que eso es consensuado, porque esa adolescente no tiene esa capacidad de discernir. Y esa adolescente la estamos permitiendo que esa adolescente esté en riesgo. Sin embargo, la ley está ahí, pero no se aplica. La sexualidad es realmente ha explotado. ¿Ha explotado en qué sentido? Que las adolescentes tienen mucha curiosidad. Tienen mucha curiosidad por el sexo que está en todas las programas de televisión, las películas, todo eso. Y algo más que está ocurriendo es la curiosidad por la bisexualidad. O sea, las mujeres tienen mucha curiosidad, no tanto el hombre. Las estadísticas indican que son más mujeres las que tienen curiosidad por la bisexualidad y el hombre, por nuestra cultura y el machismo, el hombre pues es demasiado macho para pensar que pueda tener un contacto con un hombre, pero culturalmente nosotros vemos que las mujeres aquí sin ser lesbianas ni mucho menos, se bañan juntas, duermen juntas, andan en el campus, uno la ve que andan en el campus de la universidad agarrada de mano todo el tiempo, se abrazan y no pensamos en ningún momento que sea una conducta lésbica, pero sí que pasa que esa flexibilidad en la frontera del contacto es muchas veces una puerta de entrada a la experimentación y más que estamos bombardeados por informaciones lésbicas en todos los medios de comunicación. Pero date cuenta, Mario Emilio, que tú recordarás a la poetisa Safo. Safo, 2600 años atrás, Safo funda una escuela en Lesbos. De ahí viene la palabra lesbiana. ¿Por qué? Porque es una escuela para el arte del buen amar. Safo era bisexual, pero su escuela era básicamente para lesbianas. De ahí viene la palabra de la isla de Lesbos. Entonces, hoy día tenemos un resurgimiento. Es lo mismo que esto de LGTBQI, flexible, fluido. Todas esas conductas sexuales se hacían hace más de 3000 años atrás. Todo, no hay nada nuevo, aunque hay 50 y pico de nombres nuevos en sexualidades teóricamente diferentes, pero eso es un cuento. Uno lee ahora en las historias de pueblos o historia universal de que muchas figuras de las cuales no se dijo que eran
homosexuales, como el caso de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, de grandes figuras de las artes, de las letras, incluso guerreros de la milicia. Entonces, hoy en día usted ha visto también que los matrimonios entre personas del mismo sexo son ya comunes y aprobadas en numerosas naciones. ¿Su opinión acerca de esa situación? Fíjate, no hay duda, porque aún desde la época, desde la historia de los filósofos, ¿verdad? La sexualidad dentro del mismo sexo era sumamente común y era parte del desarrollo psicosexual del joven que era protegido por uno de los filósofos. Y esta forma de comportamiento era generalizada porque tanto la bisexualidad, la homosexualidad, eran parte de las conductas normales que se vivían. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos teniendo una serie de radicales personas, porque la sexualidad cambia a nivel de la Edad Media, cuando la iglesia perseguida pasa a dirigir el mundo. Entonces, obviamente, muchas de las cosas las heredamos de las iglesias que impusieron sus criterios de lo que debe ser una sexualidad saludable, que generalmente era aceptada exclusivamente para la procreación. Pero eso ya no existe. La sexualidad hoy día es para disfrutarla, porque si tenemos ojos, oídos, gusto, olfato, o sea, son dones con los que venimos. Entonces la sexualidad es un don de Dios también, sin lugar a dudas. Pero hemos visto, doctor, que sobre todo en la Iglesia Católica, que se ha difundido más, por ejemplo, la Iglesia Católica de Estados Unidos, los abusos consentidos y a veces hasta aprobados por la superioridad jerárquica eclesiástica, le han costado tanto dinero a esa iglesia para resarcir el daño psicológico de muchos jóvenes que fueron seminaristas y que denunciaron esos abusos, que la Iglesia Católica ha estado al borde de la quiebra. ¿Cuál es su opinión acerca de el hecho de que no puedan contraer matrimonio ni puedan sostener relaciones públicas, matrimonios? Ha sido la causa quizás de esos abusos. Fíjate, Mario Emilio, todos los grupos donde hay relaciones de poder, generalmente se transgrede la sexualidad, se violentan las fronteras. Y siendo la Iglesia Católica es la iglesia más organizada y que está a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se ha querido estudiar el problema en las iglesias evangélicas, ha sido muy difícil porque hay más de 400,000 denominaciones, por tanto, son como pequeñas islas, cualquiera hace una iglesia y ya le pone el nombre que quiera y para atraer feligreses. Y de hecho, en estos días salió una de esas noticias que sale que son llamativas, que dice, colabore mucho económicamente para que Cristo venga pronto. O sea, que hay individuos que aprovechan todo y esa es una forma mediante la cual las personas pues tienen una forma de mantenerse, pero que cuando ese Jimmy Swaggart que estuvo aquí una vez en nuestro país y que lo atraparon con prostituta, el sujeto lo suspendieron, pero él dijo, sus palabras fueron un business de 150 millones de dólares al año. No se puede dejar así. O sea, tratando de recuperar otra vez, pero realmente no ha podido levantar cabeza. Entonces,
hoy día hay una gran preocupación, los colegios, los internados, donde quiera que hay relaciones de poder. Los vemos en las escuelas, los vemos en las universidades, que puede haber cualquier tipo de presiones sobre los estudiantes y profesores que traspasan las líneas. O sea, en todos los grupos organizados donde hay relación de poder puede haber abuso. Sí. Vamos a hacer una breve pausa para luego continuar dialogando con este destacado profesional de la psiquiatría, el doctor Rafael García Álvarez, un destacado comunicador también. Y recordarles que este programa se transmite los domingos de 9 a 10 de la noche por el canal del Sol, tanto en el sistema Claro como en Altiz. Volvemos. Continuamos dialogando con el doctor Rafael García Álvarez, destacado médico psiquiatra. Doctor, ¿ha disminuido la incidencia, la frecuencia de las llamadas enfermedades venéreas, incluyendo a ese temible mal que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA? ¿Cuál es la situación real de la enfermedad venérea en el mundo? Fíjate, la etapa cuando comenzó esta epidemia en los años 80, pues realmente era una epidemia altamente frustrante porque se nos morían los pacientes, muchachos jóvenes de 20 años y más. Hoy día ya la mortalidad por SIDA no es un caso, no es porque los antirretrovirales son capaces de detener el curso de la enfermedad. Pero todavía seguimos teniendo personas que se infectan. Porque seguimos teniendo individuos que tienen aversión al uso del condón por un cliché errado. Con los condones no se siente bien, igual. Esa es la excusa que dan muchas veces, pero que para nosotros los que investigamos sexualidad, investigamos condón, método anticonceptivo, es totalmente falso. Lo que pasa es que cuando usted tiene una idea y esa idea es fija, esa idea se convierte en una norma, en una ley. Entonces, si usted piensa que por ponerse un condón no va a sentir igual, pues no va a sentir igual porque le está dando al cerebro una instrucción de lo que puede ocurrir. Entonces, hay personas incluso que tenemos, porque en el Instituto de Sexualidad en la UAS, ahí tenemos una clínica de VIH. O sea, hay una clínica del Ministerio de Salud Pública donde nosotros tenemos una población importante de pacientes y todavía hay gente que se infecta y todavía hay pareja en la que uno de ellos se niega a usar condón. O sea que va a estar infectado como quiera. Y lo que nos interesa es realmente que la infección baje y que llegue a cero para que baje la mortalidad y baje todo el malestar. Pero ¿qué dice la gente ahora cuando corre riesgo? Ah, no, ya del SIDA nadie se muere. Que es así, ya la mortalidad ha caído en que incluso ya hay reportes escasos, pero ya hay reportes de personas que han llegado a una tasa de virus en su organismo. Bueno, te decía que en la UAS tenemos, en el Instituto de Sexualidad, tenemos una clínica de VIH que tiene años ahí porque nosotros comenzamos a trabajar SIDA desde el inicio mismo de la epidemia. De hecho, yo fui director del Programa Nacional de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y después fui presidente del COPRESIDA. Y el instituto se destacó en eso y fuimos el primer equipo que fue a California a entrenarnos con la Universidad de Berkeley, con quien había un acuerdo para que formáramos los equipos de apoyo emocional, porque realmente
el SIDA fue una enfermedad devastadora y de hecho hubo una mortalidad enorme, pero eso ha cambiado hoy día y la gente no se muere de SIDA. Pero yo le hice la pregunta, también se incluía otras enfermedades llamadas venéreas, que como que últimamente uno no ve entre amigos, relacionados, familiares, casos de blenorragia, de sífilis, de la llamada popularmente cresta de gallo y otras enfermedades. Es que ya están casi eliminadas porque la gente se cuida más o porque hay avances de la medicina que así lo determinan. Fíjate, Mario, la realidad es que las infecciones de transmisión sexual siguen ahí y siguen con cierto grado de avance, de que han aumentado en vez de disminuir, porque ahora las personas se descuidan pensando en que ya todo eso tiene cura, pero hay 4 infecciones de transmisión sexual que son incurables. El mismo SIDA lo consideramos incurable. El papiloma lo consideramos incurable, la hepatitis B la consideramos incurable y el herpes genital, o sea, esa bolita de agua dolorosa que salen en el pene, porque eso es una infección hoy día sin control, se controla, pero no tiene cura en el sentido tradicional. Entonces, hay otras infecciones de transmisión sexual. ¿Y qué pasa con estas infecciones? Que muchas veces no dan síntomas y la persona cree que está sana, pero entonces puede transmitir la enfermedad. Y sobre todo, gonorrea, por ejemplo, que ha habido ya cepas de gonorrea que son poderosamente intratables. O sea que hay trabajándose con nuevos antibióticos, porque nosotros somos un país que como los antibióticos se venden a todo el que quiera, le venden cualquier antibiótico, eso ha ido creando un problema de que entonces la persona, por el uso indiscriminado de los antibióticos no responden como deberían. Yo he leído y he escuchado a ginecólogos, especialistas en enfermedades genitourinarias de la mujer, y algunos son también obstetras, o sea, para partos, que hablan de los riesgos que existen para el hombre en la práctica del sexo oral. ¿Cuánto hay de verdad en eso? Fíjate, Mario, tú dijiste el oral o anal. Oral. Oral, Oral. oral. Sí, fíjate, realmente el sexo oral es una de las delicias en sexualidad. Y de hecho hay esos refranes que tenemos tanto dominicanos aquí que dicen, es que si yo no hago eso es como si no hubiera comido arroz. O sea que es parte del menú indispensable en el menú que el individuo tenga algo, porque el hombre disfruta mucho que le hagan el sexo oral, pero la mujer disfruta también que le hagan el sexo oral a ella. Claro, ambas conductas pueden ser vehículos de transmisión, pero usted tiene de una enfermedad, de una infección, pero usted tiene simplemente que ver con quién que usted está realizando cualquier tipo de conducta, porque la boca se puede infectar de ambos, tanto del hombre como de la mujer, si hay una infección. Entonces tenemos que ver eso, con quién usted va a tener las relaciones sexuales. Porque la gente dice, no, yo lo conozco, yo la conozco, él es bien, ella es bien. Eso no existe. Las enfermedades no se ven en la cara y muchas veces no dan síntomas. De manera que lo que uno sugiere es que usted va a disfrutar mejor su sexualidad si usted se protege. ¿Por qué? Porque va a estar salvo de una de estas enfermedades incurables o difíciles de tratar. Eh, Son numerosos, de acuerdo a lo que he visto en los medios de comunicación,
los problemas emocionales en las personas, las depresiones, esquizofrenia, bipolaridad, en fin. Entonces, he visto también que los medicamentos que se usan para enfrentar ese tipo de enfermedades mentales, emocionales, tienen sus contraindicaciones, sobre todo cuando el uso de ellos es prolongado. ¿Cuál es la real situación de las personas que sufren depresiones graves, esquizofrenia, bipolaridad, etcétera? ¿Y cuáles son las posibilidades de curación de ellas? Fíjate, Mario, hablamos hoy día más bien de control de las enfermedades mentales, o sea, que se controlan, que el individuo puede llevar una vida normal. Una persona con un trastorno bipolar, que tanto se deprimen profundamente como se ponen más alegres de la cuenta y hacen muchísimas locuras. La esquizofrenia es una enfermedad muy antigua y es una enfermedad donde el individuo pierde el contacto con la realidad y es una de las formas más terribles de enfermedad mental, porque muchas veces estos individuos están fuera del seno familiar porque son personas que desarrollan delirio, muchas veces delirio de persecución, delirio de daño, y entonces eso hace que no se tomen los medicamentos. No se toman los medicamentos y estas enfermedades no se pueden frenar, no se pueden controlar a menos que la persona no esté medicada. Pero ya hoy día las depresiones que van en aumento, al igual que la ansiedad, ¿por qué? Porque cada día tenemos más presión, cada día tenemos, además de los problemas nuestros internos como país, bueno, pues ahora hemos estado sufriendo esta guerra que ya lleva 1 año y pico, y también eso aumenta las tensiones en uno, las dificultades de algunos alimentos, incluso fármacos. La gente se está quejando en nuestro país de carencia de algunos fármacos, pero también se están quejando en Estados Unidos que hay algunos fármacos que están escaseando. Entonces, lo importante es que la persona que tiene un trastorno mental tenga la ayuda que corresponde y lleve a cabo su tratamiento. Pero ¿qué va en contra de los tratamientos muchas veces? El costo. Los fármacos para el sistema nervioso son caros y tenemos una miseria que aportan las aseguradoras para uso de fármacos. 8,000 pesos no da para muchas veces un solo fármaco cuesta 8,000 pesos o más. Entonces, hasta que no tengamos que el medicamento sea accesible para todo el mundo, vamos a seguir teniendo estas personas en la calle con trastornos mentales, personas que pierden la vida por depresión y suicidio, y otros tipos de trastornos mentales como el trastorno límite de la personalidad, que es tan común en la gente joven, principalmente en mujeres. Bien, le agradecemos al destacado médico psiquiatra, doctor Rafael García Álvarez, que haya aceptado esta primera participación de él en Vertiente de Opinión. Que no se haga ilusiones, que si fuera el programa diario, lo invitaríamos con cierta periodicidad, o sea, interdiario. Así es que no será la única. Con gusto. Y un mensaje a la población: hay que protegerse de las enfermedades, hay que relajarse, hay que caminar, hay que meditar. La meditación es la mejor medicina, sin pastilla. Sí, señor. Bueno, a ustedes las gracias y les invitamos para el próximo domingo de 9 a 10 de la noche por el canal 6, Canal del Sol. Y si no pueden ver esta intervención en nuestro programa del doctor García Álvarez, en YouTube, el lunes de 3 en adelante,
y gracias a la destreza de Elvin Mejía, ese hombre para quien la televisión no tiene secretos. Hasta la próxima.